Continuamos con nuestro ciclo de conversatorios dedicados a nuestro país, Venezuela. Hoy el número 16. Y el tema de hoy es muy interesante porque tiene que ver con la actualidad política y de la geopolítica, de alguna manera, porque el caso Venezuela forma parte de esa acción que requiere de ser analizada y visualizada desde el punto de vista para América y para el resto del mundo geopolíticamente. Trump, salvación política para Venezuela. Esa es la pregunta que en estos momentos representa, después de haber logrado una victoria contundente que superaron todos los pronósticos que se tenían para el momento de las elecciones, y que hoy el Partido Republicano ha dominado a las dos grandes cámaras, la de representantes y la del Senado, para facilitar de alguna manera un desempeño de gobierno de Donald Trump que satisfaga a las necesidades e intereses de la sociedad norteamericana. El invitado de hoy, un gran amigo, un gran luchador social. Logramos algunas actividades comunitariamente en Venezuela, siempre en defensa de los intereses del país. Un gran luchador social es el amigo Rafael Leonardo Prieto, todos conocidos como Leonardo. Leonardo tiene un PhD en Ciencia Social Internacional Caribbean University, un PhD en Ciencia Política y Educación, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales, gerencia en Estudios Avanzados en Política en la Universidad Católica Andrés Bello, CAF, de la George Washington University, exdirector nacional de Súmate, justamente esa gran fundación que creó María Corina Machado, presidente de Redes por la Vida y un fundador también, uno de los fundadores de 20 Venezuela. Ayer hubo una buena noticia, si lo vemos desde el punto de vista del impacto político que representa y de las perspectivas que están en juego, que la Cámara de Representantes en los Estados Unidos acaba de aprobar la ley Bolívar, una ley que de alguna manera va a impedir que cualquiera que esté apoyando al régimen de Maduro lo impida, desde acá, desde los Estados Unidos, obviamente. Es decir, un bloqueo de cualquier negociación o transacción de cualquier persona acá en los Estados Unidos que tenga que ver con el régimen de Maduro. Y esto se le agrega a esa cadena de impedimentos que se vienen creando para aislar a un régimen que no merece, por razones humanas, por razones políticas, por razones sociales, continúe sometiendo al pueblo venezolano de una manera, si se quiere, y perdónenme la expresión, criminal, porque no hay otra calificación. Y el invitado de hoy, Rafael Leonardo Prieto, que además tiene un buen programa a los jueves, un podcast que se llama Geopolítica, estoy seguro nos va hoy a compartir cómo ve el escenario Venezuela desde el punto de vista de la llegada de Donald Trump al poder. Además, él ha sido un gran contribuyente en esta campaña electoral republicana. Él está en Virginia, haciendo consecuente lo que siempre ha sido, un hombre de lucha social, ad honorem siempre. También es un gran voluntario del Cuerpo de Bomberos de Virginia en materia de rescate marina, que por cierto ayer lo vi, hace 2 días lo vi también haciendo un curso de rescate aéreo. Es decir, que el hombre no solo tiene un corazón de política bastante amplio, libertario, sino también tiene esa gran vocación por la lucha social. Así que muy buenos días, y es un gran honor para nosotros, Grupo Política y Gerencia, Rafael Leonardo Prieto, compartir hoy
tus impresiones sobre la materia. Muchísimas gracias, René. Bueno, para mí es un placer, pues, recordar aquellos viejos tiempos de radio que cuando estábamos, que yo era tu invitado, siempre disfrutaba muchísimo, pues, esa experiencia. Muchísimas gracias, Carlos, Rafael, grupo de gerencia política, por esta invitación. Y pues, para mí, de verdad, me siento muy bien porque cada vez que me acerco a Venezuela, viene aquella nostalgia que es agradable, ¿no? Porque yo, por supuesto que me entristezco cuando me recuerdo de mi país porque no estoy allá, pero siempre después me contento porque sé que mi país está ahí y que el mal no dura 100 años. El mal no dura 100 años, es decir, simplemente esta experiencia que estamos teniendo es una experiencia que es permitida por Dios por algo. Tenemos que tomarlo positivo, es decir, tenemos que aprender qué hicimos mal, qué no hicimos y qué tenemos que hacer, ¿no? Esa es mi perspectiva. Yo creo que nosotros debemos enfocarnos en cómo va a ser esa nueva Venezuela. Y imagínate, esa nueva Venezuela, según estadísticas, dicen que el 2/3 de la población normalmente vuelven a su país después que se solucionan los conflictos. ¿Te imaginas 2/3, 6 millones de personas regresando a Venezuela con todos los conocimientos que traen de todas partes del mundo? Ese país va a ser una explosión de alegría económica, petrolera, de todos los sectores. Pues esa es la Venezuela que yo estoy viendo en el corto plazo y mediano también, por supuesto. Y también tenemos que aprender a ver en el largo plazo, porque a veces somos muy cortoplacistas. Pero bueno, viendo al tema, quería no comenzar pues sin esa introducción de que yo soy positivo, independientemente del escenario que tengamos, siempre hay que ser positivo, porque la esperanza jamás se pierde. Y eso es lo que siempre me ha mantenido a mí a luchar y a seguir adelante, porque pues no es por nada, yo siempre lo digo, no es por nada que libertamos varios países en América. Eso que llevaba Bolívar no lo llevaba solamente Bolívar, lo llevaba Páez, lo llevaba Sucre, lo llevaba Miranda, y por supuesto que lo lleva René, lo lleva Carlos, lo lleva, todos los venezolanos llevamos esos genes dentro de nosotros. Pero bueno, yo creo que para que podamos primero tener una noción de lo que está pasando, que yo creo que es donde hemos fallado los venezolanos, en el diagnóstico. Y el diagnóstico no me refiero a que nosotros no podemos ser simplistas y decir, no, que Cuba nos tiene invadido o que Nicaragua nos tiene invadido. Nosotros tenemos que ver el problema desde el punto de vista geopolítico y esa es la razón del programa que yo estoy haciendo, porque quiero mostrarles al mundo que si alguien estornuda en Estados Unidos o un presidente estornuda en Estados Unidos, se convierte en una neumonía, a lo mejor en Corea del Norte. Entonces, toda acción tiene una reacción y en geopolítica, pues tú, René, lo conoces bien porque eres licenciado en ciencias políticas y sabes que en la política cuando se hace algo, se hace por alguna razón y cuando ese algo se hace, eso genera algo en el otro lado. Yo cuando me preguntan si Trump va a ser la solución para Venezuela, yo me voy a la independencia de Venezuela. La independencia de Venezuela, nosotros fuimos ayudados, pues por sí, por los ingleses y por los americanos. Entonces, eso es una verdad, está en la historia, está en todos los libros de historia, todos los historiadores lo afirman y lo confirman. Y pues fue una ayuda bastante importante. Bolívar en el regreso de la Segunda y la Tercera República, Bolívar en uno de sus regresos venía acompañado de soldados ingleses. Porque pues Inglaterra era enemigo de España y pues siempre se jugaba geopolítica, imagínense. La geopolítica está desde allí y por supuesto que está muchísimo antes de Alejandro Magno, mucho antes que eso. Pero bueno, volviendo al caso de la independencia, a nosotros nos ayudaron los ingleses y los americanos a la independencia de Venezuela. Eso no es una mentira. Entonces, el que nos ayuden ahora, para mí tampoco sería una sorpresa. Y es lo que creo que debe ser. Pero, ojo, le pongo un inciso allí. Nos ayudaron. No es que lo hicieron por nosotros. Porque Bolívar tuvo que agarrar el caballo y cabalgar. Y así todos los patriotas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo les mando un mensaje a nosotros, todos los venezolanos. Hay que cabalgar de nuevo. Hay que cabalgar de nuevo con la ayuda de todos nuestros amigos. Es decir, ¿qué quiere decir esto?
que nosotros, los venezolanos, tenemos que tomar acción. Yo no estoy de acuerdo en aquello que dice, no, esto es un problema de los venezolanos, lo resolvemos todo, solo los venezolanos. No, esto no es un problema de los venezolanos, esto es un problema mundial y geopolítico. Y este problema lo vamos a resolver con todos nuestros amigos, nuestros aliados, todos los que sean posibles, para poder tener la libertad. Entonces, señores, punto uno. Sí, vamos a necesitar la ayuda de Estados Unidos, de la Unión Europea, vamos a necesitar la ayuda de todos los países amigos. ¿Y amigos de qué? ¿Por qué somos amigos? Pues los países que son amigos ¿o qué estamos luchando aquí? Yo veo una lucha geopolítica entre la forma de vida occidental y la forma de vida autoritaria. ¿Qué se refiere a esto? Hay una lucha entre, unidos, Rusia, China, Irán, Corea del Norte. ¿Contra qué? Contra Estados Unidos, Europa, el mundo occidental. ¿Y qué quiere este mundo? Bueno, en Rusia las elecciones siempre las gana el presidente Putin, tiene 20 años en el poder. En China hay un solo partido, el Partido Comunista. En Cuba un solo partido, tienen 60 y algo de años ya en el poder. En Nicaragua los opositores los sacan, le quitan la nacionalidad. En Rusia los candidatos los envenenan. En Venezuela se roban las elecciones. Entonces, lo que está pasando, y si nos vamos más allá, lo que está pasando en Sudán, ocasionado por Rusia, que lo último que pasó es que Rusia ha apoyado a ese país y ahorita ninguno de los dos grupos son buenos. Mira, se están poniendo a los hombres, se fusilan a los hombres, se violan a las mujeres delante de los hombres. Entonces, ese mundo no es el que queremos. ¿Contra qué peleamos? Bueno, peleamos en Irak. Se acaba de aprobar el matrimonio con niñas de 9 años. ¿Usted está de acuerdo con el matrimonio que se case un hombre viejo, de la edad que sea, más de 20 años, con una niña de 9 años? Una niña de 9 años no está lista para el matrimonio. Entonces, eso es lo que estamos peleando. En Afganistán las mujeres no pueden hablar, no pueden mostrar su cuerpo, no pueden mostrar su cara. Entonces, contra eso es que peleamos. Entonces, lo que voy a poner aquí, y hago toda esta exposición, es para que entendamos. Hay dos polos que se están enfrentando, el polo occidental y el polo euroasiático. ¿Quién representa el polo euroasiático? Rusia, China. Bueno, Rusia es euroasiática, China es asiática, Corea del Norte y en el Medio Oriente, Irán. Entonces, contra Estados Unidos y todos los países que no tienen gobiernos autoritarios. ¿Qué pasa? Si la negociación en Ucrania es determinante para lo que pasa en Venezuela. Para mucha gente dirá, bueno, pero Ucrania está muy lejos, yo no sé qué es ese país, de qué es lo que está pasando allá. Pero lo que pasa en Ucrania va a ser determinante en Venezuela. Lo que pasa en Taiwán, la negociación que exista entre China y Estados Unidos, va a ser determinante en lo que va a pasar en Venezuela. ¿Y por qué esto? Porque se trata de que Rusia y China tienen ciertos bastiones, lo que llamamos nosotros los geopolíticos proxies. Venezuela es un proxy que es en informática. Un proxy es un servidor que, aquí está el servidor original y aquí hay un servidor más pequeño que está en otro lado, entonces todo el mundo actúa a través de este servidor. Para los que son informáticos lo entienden. Entonces, yo pongo a actuar, o lo que coloquialmente es bayonetas. Venezuela es una bayoneta de Rusia y de China e Irán y Corea del Norte. Entonces, en la negociación que va a hacer el presidente Trump en Ucrania, los venezolanos debemos estar atentos porque esa negociación va a determinar lo que va a pasar con nuestro país. Si ustedes me preguntan ahorita, con la firma del presidente Biden ayer del tratado donde le da el permiso a Ucrania a usar misiles de largo alcance en territorio ruso, y Rusia acaba de dar una declaración, el Kremlin y el mismo Vladimir Putin, donde dice que pues ya hay alerta máxima, ya si hay un ataque de misiles de largo alcance, ellos se sienten libres para usar armas nucleares. Esto es parte del problema que tenemos en Venezuela. Entonces, en Venezuela, el problema que tenemos ahora, si no lo vemos como un problema geopolítico, donde nosotros nos metamos dentro de esa negociación mundial, y digo negociación porque la guerra es una forma de negociación, es la última forma de negociación donde no hay acuerdo y pues gana el más fuerte. Entonces, nosotros, porque la política es la guerra en la paz.
La geopolítica es la guerra en la paz y maneja también la guerra en la guerra. Entonces nosotros tenemos que manejar esos escenarios. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Bueno, yo no creo que el presidente Trump esté ahorita desenterado de lo que iba a hacer el presidente Biden ayer de firmar ese tratado con Ucrania donde le permitía el uso de armas de larga distancia. Yo creo que lo que hay es un juego geopolítico. Sí, entre Trump y Biden se pusieron de acuerdo para darle ese permiso a Ucrania para que Ucrania pudiera recuperar más territorio, el mayor territorio posible, porque después va a venir la negociación. Si la negociación viniera hoy, Ucrania va a perder un tercio de su territorio. Crimea ya lo tiene perdido hace mucho tiempo, pero va a perder el Donbass, va a perder todos estos otros territorios. Entonces, ellos están tratando en estos 2 meses que faltan de que Ucrania avance más a la recuperación de su territorio y haga retroceder a las tropas rusas y norcoreanas, que fíjense, los norcoreanos ya tienen 11.000, 12.000 soldados allá en Rusia entrenando, incluso algunos dicen que ya están en el frente. Entonces, si ellos consiguen hacer ese retroceso de las tropas, y Trump debe estar de acuerdo con esto, yo no creo que Trump no sepa lo que iba a hacer Biden, porque Trump es el próximo presidente y él no va a querer recibir una presidencia en la guerra, porque es algo bien complicado con Rusia. Entonces, y Trump tiene unas relaciones medianamente buenas con Putin, pero Putin, para él hay dos cosas inamovibles. Uno, él dice que él quiere el territorio ya conquistado, es un territorio ruso. Y segundo, que él no quiere que Ucrania entre a la OTAN. Eso es determinante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que Venezuela juega en todo esto? Pues que en el acuerdo pudiera llegar de que Rusia se salga de Ucrania tomando los territorios ya tomados, lo que tenga para después del 21 de enero, que es cuando asume el presidente Trump, y el presidente Trump también obligue a Putin a que deba abandonar Venezuela. Es decir, que los deje solos. Y al dejarlo solo, pues la libertad nuestra estaría a un paso. Como dicen, a pedir de boca, pues estaría ahí al tiempo, pues. Porque quien soporta a Venezuela es Rusia, China e Irán. Esas son las fuerzas que soportan a Venezuela en el poder. Entonces, la negociación que se va a dar en Ucrania va pegada también con la negociación de Taiwán, con otras vertientes ya diferentes. Trump va a negociar con China, le va a subir los aranceles a todos los productos chinos. Recuerden que China es el mayor socio comercial de Estados Unidos y entonces Trump le va a presionar y le va a crear aranceles a los productos chinos y le va a decir, bueno, si tú te metes en Taiwán, yo te tumbo la exportación a Estados Unidos. Y China está enfrentando unos problemas económicos ahorita importantes. No hay crecimiento económico, se está viendo como un estancamiento de la economía y por supuesto que China va a aceptar esa negociación. Pues entonces a China le va a pedir Trump, deja tranquilo Venezuela. Incluso pudiera entrar Cuba en esa negociación. Yo no sé si Nicaragua entra. Al Trump conseguir, al Trump conseguir que China y Rusia abandonen a Venezuela, ya iría con el otro bastión que ya él es más radical. Recuerden que Trump tiene buenas relaciones con el de Corea del Norte y el de Corea del Norte va a hacer lo que Trump le diga. Y no va a necesitar muchos intercambios, sino algunos intercambios en Corea del Sur, es decir, que se reactive el respeto al paralelo 38, esa es la línea divisoria entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y paralelamente, él va con mano dura con Irán. Pero, sin embargo, ya hubo una reunión de algunos enviados del gobierno de Irán en estos días, donde le dicen, es decir, con gente del presidente Trump, no sé si con él mismo, donde Irán está dispuesto a conversar. Recuerden que Irán aparentemente hizo una prueba nuclear hace un mes atrás, subterránea, donde se registró un terremoto de 4.0, porque eso es lo que genera una prueba nuclear. Y entonces, pero el presidente Trump con Irán tiene una diferencia importante, porque Irán participó en por lo menos uno o dos de los intentos de asesinato del presidente Trump en la campaña. Irán tiene una manera un poco más radical. Recuerden que los iraníes son persas, ellos no son árabes, son persas, pero aparte de ser persas, ellos son del ala musulmán más radical, que son los chiitas.
No le vamos a explicar eso que son chiitas, sunitas. Hay tres ramas del Islam, pero esa es una de las ramas más radicales. Entonces, con Irán, yo creo que el presidente Trump, y bueno, y ya el presidente Trump dijo que estaba de acuerdo con el ataque de instalaciones nucleares en Irán. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente Trump está de acuerdo. Le dijo dos cosas, dos mensajes. A Israel le dijo, le doy 2 meses para que ustedes terminen la guerra. Y a Irán le dijo, yo estoy de acuerdo con que se les ataque a ustedes las instalaciones nucleares. Entonces Irán va a tener muchos problemas dentro de su territorio porque yo creo que Israel va a tratar de también arremeter en este tiempo que queda, tratar de dominar el Líbano, dominar la franja de Gaza completamente y paralelamente parar a Irán. Y incluso podría haber bombardeos en instalaciones nucleares donde desactiven la capacidad nuclear de Irán porque no se sabe cuál es el avance real con ayuda de Venezuela que ha tenido Irán. Incluso se presume que desde Venezuela ha salido material de uranio 32, 38 en forma bruta, que es muy poca la concentración que se encuentra para ser llevado a Irán. Y hay muchos otros tratamientos, muchas otras cosas que han pasado, los aviones venezolanos que van a Irán. Eso, pues el último avión fue desmantelado acá para verificar incluso si tenía huellas radioactivas. Y pues el presidente Trump sabe que Irán es su enemigo real. Y es más, él dijo, él no está en contra de ningún país. El presidente Trump está en contra del comunismo. Entonces, o el autoritarismo. Yo le agrego esto, él dijo solamente comunismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el presidente Trump con Maduro, hay muchos que están contentos porque piensan como el presidente Biden extendió la licencia de la Chevron y todas estas empresas hasta mayo, y supuestamente el presidente Trump no puede quitar esa licencia porque eso es una ley, un decreto. Ya hay abogados, tengo información que están trabajando a ver cómo se le pueden suspender esa licencia, porque incluso en Texas tú tienes algunos allá que trabajan a favor del gobierno, René, que están pidiendo pues y bueno, yo te lo nombro, Alejandro Terán se la pasa en los programas hablando a favor del gobierno y tú lo conoces pues, pues apoyando que el gobierno siga exportando petróleo a Estados Unidos, y eso es un petróleo tan igual como los diamantes que vienen de Sudáfrica, que esos diamantes de Sudáfrica vienen con sangre, porque son parte de la esclavitud de niños, de sitios que no son buenos para la gente. Bueno, el petróleo venezolano viene igual, viene con sangre, porque ese petróleo venezolano viene del hambre de los venezolanos, de las violaciones que le hacen a las mujeres venezolanas en otras latitudes, de los maltratos que reciben los 8 millones de venezolanos, porque no es mentira, es decir, nosotros no fuimos buenos con la migración colombiana, si revisamos la historia, pero tampoco fuimos tan malvados como algunos países han sido con nuestra comunidad venezolana. Pero bueno, el mal se paga con bien, eso fue lo que me enseñaron a mí. Nosotros tenemos que recoger esa información, meter esa información en nuestros genes positivamente para que nuestras nuevas generaciones, porque tú y yo estamos saliendo de esta generación ya, nosotros somos la generación en tránsito saliente. Entonces tenemos tiempo para enseñar a esa generación nueva que viene. Recuerden, tenemos un problema grave en Venezuela. Yo no tengo duda de la libertad de Venezuela. La pregunta que yo hago es ¿cuándo? Bueno, ese cuándo depende de nosotros. Y me hablaste de la ley Bolívar. Prácticamente esa ley existía porque el presidente Clinton en 1996 firmó una ley que la llaman la ley Clinton, que decía que todo aquel que ayude terrorismo es un terrorista. De hecho, yo metí en el Departamento del Tesoro y en el Departamento de Estado, metí varias comunicaciones donde yo acusé formalmente a el candidato Rosales por ayudar al gobierno, porque pues, él es tácito que ayuda al gobierno, y como él hay muchísimos personajes de oposición que ayudan al gobierno de una u otra forma. Si tú haces negocio con el gobierno, tú estás ayudando al gobierno, tú estás siendo parte de eso, y tanto está la ley Bolívar, la ley Bill Clinton. Entonces, en Venezuela, una de las cosas que no nos ha permitido la libertad es que para algunos hay una doble moral, o una moral que tiene 256 degradaciones de gris. Es decir,
yo puedo hacer este negocio porque ese negocio no es tan malo, pero bueno, yo puedo venderle aquí al gobierno porque eso se permite. No, señores, nosotros no podemos hacer. Yo rechacé contratos del gobierno porque yo no tengo nada que ver con el gobierno, no quiero ver nada con el gobierno y radicalmente estoy opositor al gobierno. Y eso es lo que hay que hacer. Y lo otro que nos ha dañado es esas medias tintas, pues. No, bueno, el gobierno hace tal cosa buena. No, no, el gobierno no hace nada bueno. El gobierno o el régimen lo que hace es mantenerse a la fuerza y ha esclavizado a todo un pueblo de 30 millones, ha reducido su población porque la ha desterrado de su sitio y pues hoy hay venezolanos por todo el mundo que eso pues Dios lo permitió. Yo soy positivo, soy cristiano y digo, bueno, si Dios permitió eso es porque Venezuela necesitaba. Nosotros creo, y lo veo así, nosotros somos el segundo pueblo, y no es tan así, pero sí estamos dentro de los 10 pueblos que en la historia de la humanidad han tenido que ir a emigrar a otras latitudes. Porque lo hicieron los italianos cuando la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron los españoles cuando la Guerra Civil Española, lo hicieron los propios los colombianos con el conflicto de la FARC. Entonces, no somos el único, pero por lo menos digamos que estamos dentro de los primeros 20 pueblos que hemos tenido que emigrar y hemos tenido que buscar otras latitudes para asegurar nuestra vida y garantizar nuestro bienestar. Entonces, bueno, señores, el resumen es de que sí, el presidente Trump nos va a ayudar. Ojo, recuerden que el gobierno de transición le dijo al presidente Trump, y esto se lo estoy diciendo con propiedad, yo no estaba en esa reunión porque no pertenecía al gobierno de transición, pero sí tengo la información de alguien que estaba en esa reunión que le dijo al presidente Trump, no, los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Señores, si buscamos la historia, en 1810, después que perdimos la Primera República y antes, recibimos ayuda de los americanos y de los ingleses. En la Guerra Civil, la Revolución Azul de 1858, recibimos ayuda de los americanos. En 1904, en el conflicto entre 1904 y 1907, cuando nos querían, incluso Alemania nos bombardeó un barco en el puerto, valga la redundancia, Puerto Cabello, nosotros recibimos ayuda de los americanos porque se activó la doctrina Monroe, donde los americanos le dijeron a Inglaterra, Alemania e Italia que no se metieran con Venezuela porque iban a llevar plomo. Ese fue el mensaje que se le mandó. ¿Y quién activó la doctrina Monroe? No fue Estados Unidos, fue en Argentina un ministro. Entonces, nosotros ahorita, y yo particularmente desde Abajo Cadena, que es el otro movimiento que manejamos, nosotros pedimos, sí, la activación y la continuación de la doctrina Monroe. Venezuela ha sido uno de los pocos países que ha sido beneficiado de esta doctrina. La liberación de Venezuela tiene que ser, porque mire, Pablo Escobar no consiguió obtener el poder político y lo intentó, fue diputado, pero él quería ser presidente de Colombia. Imagínense a Pablo Escobar presidente de Colombia, ¿qué hubiese sido Colombia? Bueno, él no lo logró, pero el cartel de los soles sí logró tener la presidencia de un país, que es la presidencia de uno de los países más ricos del mundo, con una de las mayores reservas de agua del mundo y una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Y ni hablar de otros materiales estratégicos que existen en Venezuela. Entonces, Venezuela y los venezolanos tenemos que prepararnos para aquella frase que dice, hay que cabalgar de nuevo. Señores, la libertad de Venezuela, y yo desde aquí le extiendo mis felicitaciones a María Corina, que a María Corina, no porque sea cercano a ella, porque yo no hago parte de 20, yo simplemente fui fundador en un momento y me salí por diferencias políticas, pero no dejo de reconocer la valentía de María Corina, porque María Corina nos ha dado una demostración de lo que es ese gen libertario de los venezolanos. Ni siquiera es un gen de mujer o hombre, es un gen libertario, pero yo a esto le agrego más. Nuestra sociedad es una sociedad matriarcal, se lo digo con experiencia, porque todos nuestros estudios sociológicos así lo dicen, y quien manda en la sociedad venezolana, quien tiene la última palabra en la sociedad venezolana es el hombre. Pero esa última palabra es sí, mi amor. Entonces, yo creo que todos ahorita tenemos que estar listos para darle ese sí, mi amor, a la propuesta que vaya a dar este grupo que está trabajando por la libertad de Venezuela.
Ojo, no vamos a dar cheques en blanco a nadie, no les propongo darle cheques en blanco a nadie porque estamos en esta situación por haber dado muchos cheques en blanco y debemos estar pendientes a ser protagonistas. Señores, si usted quiere saber dónde está el Libertador de Venezuela, vaya al baño y véase en el espejo. El Libertador de Venezuela es usted mismo. Póngase a trabajar, sigamos nosotros trabajando para que consigamos eso. Y yo no tengo duda que Dios mediante, pronto yo quiero volver a mi país, por lo menos de visita. No sé si me quede allá, no tengo planes todavía para eso, pero lo que sí les puedo decir es que añoro el comerme una empanada en el ferry, añoro el poder irme a comer un sándwich de pernil, que ya no puedo porque el doctor me lo prohibió, pero por lo menos a ver cómo la gente se lo come en la encrucijada, en Cagua, y quiero también comerme mi sopa en el Paseo Orinoco, que tú lo conoces bien, René, y así como yo, todos los venezolanos estamos ansiando esto, y bueno, lo que hay que hacer, seguir luchando, seguir adelante, que esto se termina cuando se termine. Esto es hasta el final. Yo no le estoy haciendo propaganda al partido de María Corina, pero sí estoy de acuerdo que esto es hasta el final. Nosotros debemos seguir luchando. Y un mensaje al presidente del mundo. Presidente, el presidente Trump en menos de una semana nombró un montón de gente en su gabinete. Yo creo que a usted le llegó la hora de comenzar a nombrar gente. Usted tiene que nombrar un vicepresidente. Tenemos que proteger la legitimidad que usted posee. Esa legitimidad no es de usted. Esa legitimidad es del pueblo venezolano. Si a usted le pasa algo, nosotros perdemos la legitimidad que le dio el pueblo, que tiene la legitimidad de origen. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Nombrar un vicepresidente, que si a usted le pasa algo, sigue el vicepresidente. Hasta tanto no se recupere el hilo constitucional, ese vicepresidente será presidente de la República de Venezuela. Debe nombrar un ministro de la Defensa para que los problemas militares sean atendidos desde ya, porque van a haber problemas militares en el territorio venezolano, y debe nombrar un ministro de Relaciones Interiores porque también ya hay problemas, porque hay una mafia que secuestró el poder y debemos ya ir preparando todas las formas de quién va a ser extraditado, quién no, y cómo se va a manejar esta banda de delincuentes que tiene el poder hoy. Y deben nombrar también a un canciller, que es el que debe encargarse de los asuntos de relaciones exteriores de Venezuela en el mundo. Muchísimas gracias. Excelente, Leonardo. Me parece muy claro, de mucha convicción y en la cual, de alguna manera, con el conocimiento geopolítico que también tenemos, coincidimos absolutamente en todos tus planteamientos de cómo trataste el tema de Venezuela. Y creo que lo diferenciamos si vemos todos los podcasts que hay unos cuantos en YouTube, y donde hay más emociones que análisis. Y le diste una comprensión sin duda, porque tiene que ver la solución por ahí, desde el punto de vista de la geopolítica. Vamos a abrir unos minutos para que el resto del equipo... Quería hacerle publicidad a mi libro. Este es mi libro que se encuentra en Amazon, Los zurdos de mierda. Está en inglés, en portugués y en español. Búsquenlo. Ahí hay muchísima información para que ustedes puedan entender lo que hace la izquierda con los países. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, vamos a abrir la oportunidad para que el resto del equipo intervenga si tiene alguna pregunta, alguna aclaratoria, solicitarte sobre el tema. Y luego, al final, no se retiren los que nos están viendo a partir de este momento, cuando salgamos con el video mañana en YouTube, en nuestro canal Política y Gerencia, que Leonardo nos va a cerrar este conversatorio hoy. Él es un gran saxofonista, ha estado presente en muchos actos que hubo en la campaña electoral de Donald Trump, iniciándolos con tocando el himno de los Estados Unidos. Y le hemos pedido que, para cerrar este encuentro familiar, patriota, político que estamos teniendo hoy, nos cierre con un solo saxofón entonando el glorioso himno de Venezuela. Sí, bueno, lamento mucho no haber podido escuchar toda la intervención porque tenía pues una reunión previa y luego pues traté de conectarme, pero me conecté. En realidad pues me parecen interesantes los planteamientos que hace. Ojalá haya esa claridad en el gobierno de Trump acerca de los problemas de Venezuela.
Pero quisiera hacer una observación sobre la última parte que habló Leonardo sobre el nombramiento de algunos funcionarios. Yo quiero decir lo siguiente: Edmundo González no es aún presidente, es un presidente electo, en primer lugar. En segundo lugar, no ha sido aceptado por parte de la otra fuerza política y las Fuerzas Armadas que manejan esa fuerza política, porque en realidad lo que se trata es de una imposición de fuerza. No habría, digamos, el nombramiento de un gabinete, una especie de gabinete con todos los ministros que atiendan los distintos problemas, por ejemplo, el problema de la inmigración, el problema de la salud, el problema de la educación, que son fundamentales. Lo entiendo yo más que como una medida jurídica, como una medida política, es decir, una medida política que le dé sustento a la viabilidad de un gobierno de Edmundo González. Porque desde el punto de vista jurídico, cuando él sea presidente es que él puede nombrar oficialmente, y son así tenidos desde el punto de vista de las leyes venezolanas y la Constitución, su gabinete y su vicepresidente ejecutivo. Y quiero aclarar esto para que no haya una confusión acerca de que él va a nombrar un presidente ejecutivo que vaya a sucederlo. Porque en realidad, el artículo 233 establece los modos de sucesión y cuáles son las condiciones en las cuales se sucede. Si él fallece antes del 10 de enero, por ejemplo, o si se encuentra en incapacidad absoluta, etcétera, no es el vicepresidente que él haya nombrado antes de investirse como presidente el que va a tomar, sino el presidente de la Asamblea Nacional para organizar una elección en el término de un mes. Lo que ocurrió con Guaidó, el supuesto de Guaidó fue que no había presidente electo, es decir, no había presidente legalmente o legítimamente electo. Y por eso pues se hizo ese nombramiento. Hago la observación y me afinco en que me parece importante que él pudiera nombrar esos ministros o esos representantes en carteras determinadas, como las que cité, además de las que citó Leonardo: Defensa, Interior, Cancillería. Yo le agregaría Educación y Salud, y alguna otra, digamos, que sean de migración, la de inmigración, que tiene que ver con el tema de la emigración venezolana, como elementos importantes para un plan político, para sostener la capacidad que tiene como presidente y la viabilidad de esa opción. Bueno, eso es. Muchísimas gracias. Bueno, voy a tomarme unos segunditos para dar mi punto de vista. Yo no soy dueño de la verdad. Lo que trato es de investigar un poco, y yo sé que tú manejas el tema constitucional, Edwin, pero fíjate una cosa. Vamos a varias verdades. Hubo fraude en el 2013, la pregunta. Para mí, recuerden, yo manejé lo que era data electoral y todo. Para mí pensar, sí hubo fraude. No pudimos demostrarlo. No había la capacidad para demostrarlo. ¿Qué pasó en el 2018? El presidente Maduro convocó unas elecciones que las hizo él con yo. El presidente Maduro era usurpador en el 2018. Entonces la pregunta, Edwin, constitucionalmente, es que el ser usurpador pereció en el ejercicio, o él continúa siendo usurpador de la presidencia de la República hoy. Si él perdió el rango de usurpador, se vendría el escenario que tenemos que esperar al 10 de enero para que asuma el presidente electo. Pero si mantenemos lo que se dijo en el 2018 y 2019, donde la Asamblea tuvo que crear una presidencia por sucesión, nosotros pensamos que entonces el presidente electo se convierte en presidente de Venezuela. Inmediatamente se le dio se dio el proceso electoral. ¿Por qué? Porque es el único que él procede de la legitimidad de origen, que es el pueblo quien tiene la legitimidad. Y al él ser el bañado de legitimidad, él es el único con la capacidad para poder nombrar a un sucesor, porque Venezuela no tiene
Es decir, nosotros no tenemos el Estado. Venezuela está tomado por unos usurpadores y entonces la Constitución dice, sí, en 30 días el vicepresidente debe nombrar las elecciones, pero ¿qué pasa si tú no tienes la Asamblea Nacional, no tienes el Consejo Nacional Electoral, no tienes las Fuerzas Armadas y no tienes el territorio nacional? Entonces el vicepresidente quedaría, porque fue nombrado por el presidente, con más legitimidad que cualquier otro organismo, porque la Asamblea Nacional del 2015, esa asamblea no tiene la legitimidad. Sí, esa asamblea perdió ya la legitimidad en el ejercicio, ni siquiera existe. ¿Dónde está? Es decir, los mismos, yo nunca estuve de acuerdo con que se matara esa asamblea, pero esa asamblea la mataron los mismos diputados. Y hoy la necesitaríamos porque sería el presidente de la asamblea el que podría asumir en caso de la falta del presidente electo. Si Maduro era usurpador en el 2018, la pregunta es, ¿eso se terminó en el ejercicio de él hasta hoy? Es decir, ¿él pasó a ser jurídicamente legal presidente de Venezuela o es que él continúa siendo usurpador? Para mi parecer, y conociendo el derecho, él siempre permanece con su rango de usurpador y la presidencia es usurpada por él. Y si ya tenemos un presidente que fue electo, que no es el procedimiento jurídico legal, pero es el que más se acerca a lo legal. Cualquier otra cosa que hagamos, el nombrar al presidente de la asamblea, de una asamblea extinta, o el nombrar al presidente del Tribunal Supremo, que tampoco da ningún señal de vida, sería menos aceptado por la comunidad internacional que el que sea hecho por el propio presidente electo. Yo tengo, a ver qué opinas, a ver tu opinión sobre esto, Rafael, Leonardo. Hay expectativa en la población y por el cambio que pueda producirse positivo para Venezuela en cuanto a la salida del régimen de Maduro. Y de hecho, María Corina ha pedido en ese sentido ayuda a Donald Trump. Sin embargo, creo que esto hay que verlo, esta posibilidad hay que verlo en el contexto de las políticas que hasta ahora ha anunciado Donald Trump, cuáles son sus prioridades. Dentro de esa, bueno, tú mencionaste lo de Ucrania, pero en términos de la política nacional para Donald Trump, como tú lo sabes, eso es el problema de la crisis humanitaria. Para él es la primera medida que él va a tomar, justamente, que es esa deportación masiva. En esa política prioritaria de deportación masiva, él necesita necesariamente la logística para operar eso, ¿no? Una posibilidad es la conversación con el régimen de Maduro para que reciba a esos venezolanos que van a ser deportados. Recuerda que Donald Trump en su campaña fue muy enfático diciendo de que la criminalidad aquí en Estados Unidos había aumentado, mientras que en Venezuela había bajado porque el régimen de Maduro le mandó el tren del agua, para ponerlo más sencillo. Y en el artículo que yo escribí, ahí hay una gráfica justamente donde yo cruzo la información de la parte de la criminalidad con la inmigración, y efectivamente se ha colado en esa migración, se ha colado población delincuencial, pues, en general, pues, no solamente de Venezuela, en general, de otros países. Y allí lo que quisiera es justamente eso. ¿Cómo ves tú en esa prioridad que tiene Donald Trump, las posibilidades de que se pueda revertir, que se pueda hacer algo que pueda sacar al régimen como se espera, pues? Además, con el caso de Rubio, hay que tomar en cuenta que la prioridad de Rubio en todo caso sería Cuba, el régimen de Cuba, y en consecuencia Venezuela. Ambos están combinados, pues. Entonces, eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta también en la política de Donald Trump.
Bueno, sí, sí. Es un asunto que lleva sus ciertas complicaciones. Primero, yo te puedo decir como venezolano que Trump no tiene muchísimos venezolanos cerca de él porque se llevó una mala experiencia en el mandato pasado. Él se llevó una mala experiencia porque confió ciegamente, incluso puso su nombre por una idea. Incluso Trump sí estuvo de acuerdo en proceder cuando tenían las embarcaciones allá a la toma de los que había que capturar y la misma gente lo paró. La misma gente, me refiero, de oposición lo paró, no todos. Hay unos que se salvan, otros que no. Pero aquí yo no quiero irme a la cuestión del culpable, yo quiero irme a las soluciones. Entonces, como te digo, no hay muchos venezolanos cerca del gobierno de Trump. Yo te lo digo yo trabajé en Virginia, algo de Maryland, y te puedo nombrar con estos 5 dedos cuántos venezolanos habían dentro del comando de campaña de él trabajando, pues. Son muy pocos. Muchísimos apoyando a última hora, pues bueno, eso es natural. Cuando ven al ganador, tratan de apoyar al ganador. Yo, por lo menos en mi caso, yo estoy apoyando a Donald Trump desde que se fue, antes de que se fuera de la presidencia, antes de que asumiera en el 2016, porque creo que las políticas de Donald Trump van a ajustar a lo que yo quiero, pues América para los americanos, que es lo que dice la doctrina Monroe, pero esto no se refiere a Estados Unidos para los estadounidenses. Esto se refiere, mucha gente se ha confundido. Esta doctrina es algo geopolítico. América para los americanos significa el continente americano para los americanos. Y Donald Trump está seguro que una de las formas más rápidas de devolver venezolanos a su tierra es resolviendo el problema allá abajo. Si en Venezuela cambia el régimen, yo sé que la situación económica no va a cambiar inmediatamente y ustedes también lo saben porque saben cómo se maneja la gerencia política, cómo se maneja la economía y todo esto, pero el presidente Trump sabe que una de las formas de hacer de que primero se pare el flujo de venezolanos hacia Estados Unidos es tratando de resolver el problema en Venezuela. Ahora, ¿quién va a asumir Venezuela? Pues esa es la preocupación que yo veo acá, porque hay mucha decepción por el liderazgo venezolano y pues a veces se pierden los momentos, incluyendo ahora. Para mí el momento era el 29 de julio. Ese era el momento que había que aprovechar y lo sabes tú, René, que eres licenciado en ciencias políticas y sociólogo. Es decir, tú tenías que haberte movido rápido porque ya tenías masa crítica y esa masa crítica había que usarlo. El capital político se usa, si no se desvanece. Tal y cual, porque sabíamos que Maduro venía con una estrategia también de psicología social, donde él agarró líderes de zonas específicas. Ellos mapearon el país y dijeron, bueno, vamos a llevarnos uno de cada lugar donde cada quien pueda decir, mira, se llevaron a Pedro, se llevaron a Juana, sí se están llevando a la gente, todos vamos a quedarnos tranquilos. Y infundió el miedo a través de esa estrategia. Entonces, yo creo que más allá de esto, nosotros debemos estar dispuestos a que se recupere el territorio nacional. Yo soy seguidor de la no violencia, yo no creo en la violencia, pero creo también en Albert Einstein. Albert Einstein decía que el defenderse no significa que seas violento. Entonces yo creo que llegó la hora de los venezolanos de defendernos, estar atentos, estar listos. Yo creo que, y ahorita, ojo, a las personas que están dentro del país un mensaje, no es el momento de ustedes no se tienen que arriesgar más, es el momento de los que estamos afuera. Los que estamos afuera ahorita tenemos que levantar la voz, tenemos que hacer todo aquello que no pueden hacer los que están adentro. Julián. Gracias, Rafael. Excelente conferencia con un contenido muy profundo sobre geopolítica y que también nos ayuda, no solo a los que están viendo este video, sino también a nosotros mismos. A mí mismo me ha ayudado mucho porque he aumentado el conocimiento sobre la problemática de Venezuela. Y me impactó mucho cuando dices que hay que ser positivo, porque la esperanza jamás debe perderse. Y estamos, lo digo hasta con mucha franqueza, siempre a veces la esperanza, el futuro, esa esperanza que tenemos en el corazón, a veces se va diluyendo porque decimos, oye, ya esto está demasiado fuerte la represión, el pueblo está callado, pero
con estas palabras tuyas veo que sí hay esperanza, se refuerza mi fe en Dios y la esperanza, sobre todo por los hechos positivos que han habido desde que se inició esta lucha y se consolidó a partir de octubre del año 2023, cuando se le dio un apoyo masivo de más del 90% a María Corina Machado como la líder de el pueblo venezolano en su lucha contra la dictadura. O sea que ya han habido muchos hechos positivos que ya María Corina los ha nombrado varias veces para reforzar esa esperanza que lo que se logró gracias a ese equipo y gracias al pueblo venezolano. Y lo que viene por delante es todavía más esperanzador porque hay oportunidad de salir de la dictadura. Sí hay oportunidad y aquí lo refuerzo. Ya vemos que ha surgido, es como cosas que Dios las va entrelazando y las va entrelazando a través de la fortaleza que le da a nuestro liderazgo para que ocurran cosas, como por ejemplo esto que muchos criticaron al principio, pero nos dimos cuenta que fue una cuestión perfecta, que fue la salida del país de Edmundo González para continuar con su campaña en el exterior. Y por otra parte, sí vemos que hay un hecho espectacular que ha ocurrido desde el punto de vista político, geopolítico, como es el triunfo de Donald Trump. Y lo digo porque este candidato es el que a todas luces ha dicho qué es lo que va a hacer con Venezuela y qué es lo que va a hacer con la ideología y con los narcotraficantes. Sí hay esperanza y planes futuros. Ahora, en ese sentido, ¿podrías recalcarnos con un poco más de detalle sobre ese futuro? No es que el futuro se ha perdido, sí lo hay y será un futuro brillante. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, voy a reforzar eso como cristiano, pues que uno lo enseñan a creer en lo que no se ve, en lo que no se huele, en lo que no se ha probado y en lo que no se ha tocado. Sí, yo creo en Dios porque creo en Dios, tengo fe que Dios existe y tengo fe que Dios está al lado mío para todas las dificultades que yo pueda tener en mi vida y tengo fe que no estoy solo nunca, pero yo nunca he visto a Dios. Igual voy a hacer una analogía, yo creo en mi país, porque mi país es un país que está sufriendo esto porque Dios lo permitió y porque esto va a ser bueno para nosotros en el futuro. ¿Y por qué digo que va a ser bueno? Bueno, muchas cosas de las que tuvimos fue porque los ciudadanos dejamos de participar. Doña Corina lo sabe, pues desde el 2006 que yo entré a Súmate, trabajamos por la participación ciudadana. Sabíamos que la participación ciudadana era el peor enemigo de los regímenes, porque eso es lo que anula las acciones de los regímenes. Y yo les digo, de verdad, mire, vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer este ejercicio, cerremos los ojos ahorita. Imagínense 6 millones de personas volviendo de Australia, de China, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, del Medio Oriente. Imagínense la cantidad de conocimiento que se está retornando al país. Cierren los ojos, manténganlos cerrados. E imagínense ese 2/3 que normalmente estadísticamente regresa a un país cuando se solucionan los conflictos. Imagínense toda esa gente empujando al país hacia adelante y hacia un norte, donde seamos un país no solamente petrolero, donde recuperemos esa generación que por no tomar leche durante 25 años o 20 años se les creó déficit de atención. Tenemos una cantidad de jóvenes que tienen 20, 18, 17 años que no son capaces de aprender a la velocidad que lo tuviste tú porque tuviste una buena alimentación. Y imagínense que todos juntos, como hermanos, como venezolanos, nos convertiremos en la nación, el Dubái de América. Seremos en 20 años, quizás Dios no me dé vida para yo verlo,
o menos, yo estimo 20, 15 años, seamos el Dubái de América, el país más rico del mundo, y la riqueza no está en el suelo. Eso es otra cosa que tenemos que aprender. La riqueza está aquí, la riqueza intelectual. Perdimos el país cuando dejamos de conversar estas cosas, hacer estos ejercicios que generan inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva ayuda a solucionar los problemas que te rodean. Y por eso te digo, yo soy positivo. No veo cómo es exactamente la fórmula que va a ser para que salga Maduro, pero lo que sí te puedo decir que Maduro se va, cueste lo que cueste. Bueno, Leonardo, vamos a, en virtud ya del tiempo, si cerramos con tu entonación del himno nacional. Bueno, agradecido entonces. Gracias, vale, gracias. A Leonardo por esta oportunidad. La verdad que estamos muy contentos. Una voz venezolana genuina, de mucho tiempo conocido, y que sigue sosteniendo ese ímpetu de luchador social que nos reivindica en ese futuro en la cual ha insistido mucho, dónde está el camino de la nueva Venezuela. Así que muchísimas gracias, y pronto nos veremos.